Congresista Aramay. Sí, el tema es sencillo. Acá no nos van a dar carta abierta porque nosotros tenemos la carta magna. Y un congresista no necesita que el Ejecutivo nos dé ninguna prerrogativa cuando nos la da la Constitución Política del Estado. Una cosa, señor Premier, es un acto político y otra cosa es un acto de gobierno. La descentralización es un acto de gobierno en función a políticas públicas. Si no, hay que ver lo que dice el Acuerdo Nacional, por ejemplo, que en el punto 8 habla de la descentralización. Y sí hay que someter a consulta a la población si están de acuerdo las macrorregiones en integrarse sin límites. El país está el 80% sin límites y quieren integrarlo en macrorregiones y microdistritos. No hay en la vida una cosa más desordenada que eso. Entonces, yo sí le pido diferenciar los actos políticos que está llevando adelante el gobierno respecto a los actos de gobierno que deberían de cumplir. Y la descentralización no es un fin, es un camino, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Congresista Salgado. Muy rápidamente, señora Presidenta, solamente para aclarar que los plazos no lo pusimos nosotros, los plazos nos impusieron casualmente al decir que el referéndum era en segunda vuelta en diciembre y tenía que hacerse forzosamente en esa fecha, nada más. Congresista Mantilla. Gracias, Presidente. Dos cosas rápidas más también. He escuchado a los ministros de Justicia y al Premier hablar de que esto de los macrodistritos es solamente para fines electorales, pero estos fines electorales van a incidir directamente en la representación, porque si designamos, por ejemplo, un representante de Puno, ¿quién va a defender a Moquegua? ¿Quién va a defender a Bertán? Uno. Dos. No, que en realidad no sea así. Dos. No me han respondido, Premier y Ministro de Justicia, no me han respondido de que este sistema de lista única y cerrada va a excluir a regiones de poca población. Eso es lo que le he explicado ampliamente cuando he intervenido. Porque una cosa es lo que ustedes ponen en el papel, que Moquegua, Tacna, todos deben tener un senador, pero cuando si entra la lista única van a estar los primeros y los demás quedan fuera. Y todos los partidos, proporcionalmente, cuando colocan sus senadores, van a ir siempre los primeros, no van a ir los de la mitad para abajo, no van a entrar. En consecuencia, los que estén abajo, nunca, que van a ser generalmente de departamentos pequeños, nunca van a entrar al Congreso. Esa parte quisiera que me lo aclare también. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. ¿Alguien más por este lado? Sí, congresista Ventura. Le cedemos todo nuestro Ventura. Muchas gracias. El artículo 90 de la Constitución, en su segundo párrafo, dice: el número de congresistas es de 130 parlamentarios. Van a continuar con esta posición de que no hay forma de darle vuelta atrás, no se puede modificar este número, porque con una ley se puede modificar para arriba o para abajo, pero hacer una reforma constitucional a los futuros congresos le va a ser un poco más difícil y evitar también que se pueda proliferar el gasto público. Y necesitamos también respuestas claras referente a la manera de elegir a los senadores. Repito, represento a la región Pasco. En el papel dice que estamos siendo representados o seremos representados por un senador, pero en la práctica y la manera de elegir no vamos a tener representación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ventura. Congresista Juan Cheput. Gracias, Presidenta. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Yo creo que tanto acá el Premier como el ministro Vicente Ceballos han sido absolutamente claros en que todos los aspectos de detalles tienen que estar de parte de la discusión que se dé acá en el Congreso de la República, y a pesar de eso yo sigo escuchando argumentos en contra. Entonces, si existe la voluntad de ir en contra de unos planteamientos abiertos, democráticos, sinceros, efusivos, inclusive con muestras de cordialidad hacia el Parlamento, eso ya es otra cosa. Yo creo que el Premier y el ministro han sido contundentes en señalar que lo principal acá es determinar que se pueda dar el referéndum hacia el 9 de diciembre. Y yo creo que existe un compromiso político, como bien lo ha señalado Javier Velázquez Quesquén, que ha señalado también con absoluta claridad que en la reunión en Palacio de Gobierno todos quedaron en que sea al 4 de diciembre. Yo creo que ese debe ser el 4 de octubre. Yo creo que ese debe ser el gatillador para que trabajemos de tal forma que puedan haber dictámenes para esa fecha. Y tiene que haber el compromiso político de todos los miembros de esta comisión para que se logre con esos dictámenes. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Cheput. Congresista Olaechea. Gracias, Presidenta. Yo creo que no debería preocuparse mi colega, que creo que la voluntad política está dada de cumplir. El tema que sí quisiera
que se tome en consideración son las costumbres de nuestro pueblo. El congresista se espera que dé empleo y haga obra. Es un error de concepción. Y yo creo que este tema de representación tenemos que visitarlo nuevamente. Tiene que haber más representatividad, porque si no, nuevamente va a haber una frustración respecto al Congreso. Nuevamente, todos los congresos han sido impopulares. Es una discusión que tuvimos con el primer ministro checo, que por la Liga Parlamentaria Peruano-Checa. La República Checa es Piura Chiclayo y tiene 255 diputados y 80 senadores, y les es muy difícil poderse identificar con el pueblo, y eso es lo que desgasta un parlamento, y más cuando hay una costumbre de que uno tiene que hacer obra y uno tiene que dar empleo. Yo he tenido problemas bastante serios con gente cuando he salido elegido que me ha dicho, bueno, ¿y mi empleo? Es un problema. Yo creo que esto es parte de un tema cultural que hay que tratarlo con el debido cuidado, si no se va a volver a gastar y desgastar la idea del Congreso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Olacha. Congresista Redategui. Todavía está en mi cabeza, Presidenta, cuando hubo la campaña electoral, un congresista hacía campaña con un balón de gas, es decir, el gas a 8 soles, ¿no? Entonces, queda eso. Quiero decirle que en ningún país del mundo un parlamento es popular. Siempre es el varapalo de todas las frustraciones de un pueblo y también de los políticos, obviamente. Porque si tú preguntas, y están acostumbrados a decir, ¿qué hace un congresista? Nada, porque piensan que el congresista tiene funciones ejecutivas, que puede manejar dinero, que puede hacer obras, y así, etc., etc. Pero no tiene la parte fundamental de la que significa la representación, control político, lo que debe ser, y hacer leyes, obviamente. Entonces siendo un parlamento antipopular en todas partes del mundo, no hay ni siquiera una parte del mundo que es popular, de verdad, en ninguna parte. Fíjese, en España es casi los congresistas son el hazmerreír de la gente, porque hasta eso han llegado. Entonces, o sea, un parlamento, si bien es cierto, como decía, no puede ser la frustración para darle palo a un congreso, ¿no? A la final yo creo que todavía es más importante decirles que lo que sí yo estaba preocupado, Presidenta, es la opción de cerrar un congreso. En eso sí creo que he escuchado a muchas voces que decían que el autogolpe del 92 era antidemocrático, antipopular y era un golpe de Estado. Acá los que criticaban eso apoyaban ahora el cierre del Congreso. Totalmente cierre el Congreso. Antes eran demócratas, ahora ¿cómo les podemos llamar? ¿Antidemocráticos? Que van a decir, no, estamos de acuerdo porque vamos a seguir las reglas constitucionales, que sí se puede cerrar el Congreso. Yo no creo. 30 segundos. ¿Ya? Entonces, yo creo, y ahí termino, Presidenta, y lo quiero decir algo. No es el presupuesto el que realmente va a determinar si la gente quiere o no un parlamento, porque el presupuesto respecto a todo el presupuesto de la República solamente representa el 0.45%, 0.45% del presupuesto total de la República. No es más. Si hay 2 cámaras, pues que representa el 0.6% del presupuesto total. No es un incremento significativo para que la democracia funcione. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Redategui. Congresista Castro. Presidenta, solo yo había formular una interrogante respecto a la representación de las comunidades nativas, de las comunidades indígenas. O sea, ¿dónde encaja, no? De hecho, Amazonas hoy día, que ha sido seriamente, no sé si cuestionada, si no se ha tomado como ejemplo, de que ha sido una de las regiones que más incremento ha tenido, pero sí creo que es, así que como nos traen acá a la mesa la posibilidad de que se equipare la participación de hombres y mujeres, yo creo que este tema es bastante importante y bastante interesante, y yo la verdad no he escuchado cómo se solucionaría bajo la fórmula hoy día planteada acá en esta comisión.
Básicamente, y de hecho, quiero cerrar también esto diciendo que tras la discusión de que acá en el Congreso, en estas comisiones sobre todo, no se va a honrar compromisos asumidos, yo creo que la expresión más positiva de que acá sí se va a honrar es que ahorita todos estamos sesionando, esta comisión casi ni se ha movilizado. Y seguramente mañana, la presidenta ha citado a mañana, pasado, lo que está tratando de agotar y haciendo todos los esfuerzos para ponernos de acuerdo. Entonces, mañana, pasado, ya tenemos cita. Entonces, yo creo que esto es el mensaje para justamente aquellos que están atrás nuestro, tratando de buscar una noticia que busque discrepancias entre nosotros, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Castro. Congresista Letona. Gracias, presidenta. En la certeza de que ahorita ya no estoy tan confundida, sino que estoy completamente segura que no existía principios de representación en la propuesta o que estos principios serán errados, saludo el cambio del mensaje con el que hoy nos visitan los miembros del Poder Ejecutivo, ¿no? Ya no nos piden las cosas para el 7 de octubre, ya no piden que no modifiquemos, sino reconocen que como Parlamento tenemos la plena capacidad para debatir y mejorar sustancialmente los proyectos. Sin embargo, me gustaría, presidenta, que el Premier o el Ministro de Justicia nos puedan alcanzar los documentos de trabajo que han motivado la consulta, porque como lo dije en la sustentación, estos principios de representación al parecer obedecen a cuestiones de la agenda de género, la participación de paridad, cosas que como mujer no necesitamos. Va más allá de una ley o una reforma constitucional, sino creo que las mujeres codazo a codazo nos ganamos nuestro esfuerzo, y más si somos fujimoristas. Eso hay que dejarlo bien en claro. Entonces me gustaría saber si podrían compartir, ya por curiosidad académica, los documentos que sustentan la propuesta. Gracias. Gracias, congresista Letona. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Yo quiero robarme las expresiones del congresista Cheput. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no ha querido escuchar absolutamente nada, porque hoy día cambió todo. Hoy día iniciamos nuevamente la situación y, claro, vamos a trabajar dentro de un ánimo y una constitución que ha sido esclarecida. Yo también hoy día estoy mucho más clara de lo que se está planteando y debo no aplaudir, no tampoco tan generosa, pero sí reconocer que hoy día hay una reivindicación, una aclaración y una situación mucho más reflexiva, más inteligente, con más sapiencia, con más tranquilidad, como corresponde. Y algo importante, esto no nos puede distraer, presidenta, al pueblo, porque si hablamos del pueblo y el pueblo, eso no nos puede distraer de los principios, de la necesidad que el pueblo reclama. Al pueblo no le interesa esto, o sea que no utilicen al pueblo como un escudo que el pueblo reclama. El pueblo reclama agua, desagüe, reconstrucción, helado. El pueblo reclama todo eso, presidenta. No hay que alejarnos de esta situación. Gracias. Congresista Trujillo. Gracias. Solamente para precisar que para mí queda claro y entiendo que lo van a ratificar cuando observan esta precisión, que desnaturalizar significa que no vayamos por la bicameralidad. El desarrollo nos corresponde a nosotros en la autonomía, en el ejercicio como parlamentarios para determinar las características, el número, la forma y todo lo respecto a la bicameralidad. Eso para mí queda claro que eso nos corresponde a nosotros y eso no va a desnaturalizar, así nosotros dispongamos el incremento del número de congresistas, en este caso senadores y diputados. Gracias, presidente. Congresista Cuadros. Gracias, presidenta. Quiero recalcar puntualmente las 3 preguntas que hice, presidenta. Primero, que esta agrupación de macrodistritos es solamente para efecto electoral, y me siento, no sé qué sensación me llevo el día de hoy de el Premier, que es un hombre por naturaleza descentralista. Es algo, me quedo tan contrariada, realmente preocupada. ¿Y la representación dónde queda? ¿Dónde está la sustancia electoral de la votación? ¿Dónde queda, presidenta? Segunda pregunta. Quisiera que nos conteste
sí es posible o no es posible la variación de los 130 parlamentarios. Eso no está quedando claro, Presidenta. Tercera pregunta. Si hay un senador por departamento, ¿cómo entendemos la sustentación de la paridad? ¿Cómo lo vamos a desarrollar, entender cómo, Presidenta? Yo la verdad sigo teniendo esas dudas y me gustaría irme con más claridad al respecto. Gracias. Gracias, congresista Cuadros. Congresista Andrade. Gracias, Presidenta. Presidenta, a mí me llama mucho la atención ver acá colegas que son del Ejecutivo, que cómo pueden tener doble discurso, Presidenta. A mí lo que me preocupa es la representación, que al haber la bicameralidad solamente van a ser 100 diputados. Y lo que yo voy a decir no es ninguna infidencia, quiero aclararlo, porque en una reunión que yo estuve en mi región Lima Provincias con el congresista Juan Cheput, él comentó en esta reunión de que a él le parecía muy poco la representación que teníamos de 130 congresistas para poder hacer nuestra labor de representación, porque sobre todo ahora que él está en esa comisión para ver lo del bicentenario, se daba cuenta que el tiempo era muy corto para poder hacerlo. Así es que yo no sé cómo ahora dice que todo está más claro que el agua, ¿no? Y eso me llama la atención, Presidenta, ¿no? Primero se dice una cosa y sin embargo ahora se afirma que todo está conforme. Es un doble discurso. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Andrade. Si ya no hay nada más por parte de los señores parlamentarios, por favor, para que respondan, ministro Ceballos. Sí, tres temas muy puntuales. Para no complicarnos el panorama, nadie ha hablado del 7 de octubre. No sé de dónde sale esa fecha. El 7 de octubre, no, por favor, nadie ha hablado del 7 de octubre. Simplemente hemos hablado que honren el compromiso político de respetar la fecha límite del 4 de octubre. Punto. Lo segundo, nosotros no hemos venido a allanarnos a un proyecto o a otro. Nos han invitado formalmente a sustentar la iniciativa de reforma constitucional del Poder Ejecutivo. Y en eso estamos. El otro tema es la pregunta planteada por la congresista Rosa Barta, ¿no? En principio, no son proyectos contradictorios. Son proyectos autónomos unos a otros. Y el Ejecutivo tiene la total autonomía y discrecionalidad de presentar cuantos proyectos considere pertinentes, y en este caso ha considerado pertinente plantear 4 proyectos de reforma constitucional. Y el tercer tema, en el caso del señor Mantilla, ¿no? Él dice de que no hay ninguna garantía de que algunas regiones pudieran tener algún representante para el Senado. Yo solamente quiero utilizar como ejemplo el caso de las próximas elecciones regionales. En la modalidad de elección a los consejeros, cada provincia garantiza la presencia de un consejero ligado a cada provincia. En el caso presente, y acá está el cuadro en buena hora, se está garantizando de que cada región tendrá un senador. ¿De acuerdo? Ahora, esto no es lista, este es un cuadro que tiene que materializarse y concretizarse en una ley de desarrollo. ¿O quieren que este cuadro también vaya inmerso en la Constitución? No creo, ¿no? Sí. A ver, en lo que respecta a la pregunta sobre el número, yo lo que quiero es contestarles a partir de una pregunta. Ustedes se han preguntado por qué la población tiene antipatía sobre el tema de la bicameralidad o la reelección. La reelección básicamente por favor, no hay una campaña ahí. Lo que quiero decirles es, nunca nadie habló sobre un número de congresistas. La población lo que cuestiona es costo, no número de congresistas, costo. Acá se ha dicho, no importa el costo para la democracia, sí importa en determinados momentos pues el costo. Entonces, cuando uno va a decir 120 o 130 o 150, lo correcto es que se justifique bien la razón y los costos. Ese es el tema central de una decisión, ¿no es cierto? Así que no podemos nosotros ir más allá. No, muchas gracias.
La Comisión de Constitución saluda y agradece la presencia del Ministro de Justicia y del Presidente del Consejo de Ministros. Señores congresistas, por favor, les ruego no retirarse. Tenemos una votación pendiente con respecto a un dictamen, o por lo menos tomar una decisión. Les ruego tomar sus asientos. En tanto, nuestros invitados se retiran en cuanto lo estimen pertinente. Señores congresistas, tengo que poner algo en conocimiento de ustedes. El congresista Lescano y otros congresistas habían insistido con que se invite al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE para que pudiesen compartir con nosotros este debate. Señores congresistas, yo les ruego que me presten atención en este momento porque es importante para que se tome en cuenta. Congresistas Violeta, Cheput y Flores. Congresista Trujillo, por favor. Les comunico que el oficio que acaba de llegar de la OMPE, señores congresistas, es importante, dice lo siguiente. Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a su cordial invitación a participar en la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento a realizarse el día de mañana, martes 25, a las 9:30. Sobre el particular, considerando la importancia del tema propuesto, estimamos reunir mayores elementos que sustenten la posición institucional de OMPE. OMPE necesita estudiar más el proyecto. El Jurado Nacional de Elecciones ha contestado. Lamento comunicarle que debido a que el contenido y alcance de la indicada propuesta de reforma constitucional aún no ha sido examinada ni discutida por el Pleno, no será posible asistir a la indicada sesión. Eso dice el jurado y ese es lo que dice la OMPE. Señores congresistas, esto pone en evidencia que las principales instituciones electorales de nuestro país necesitan estudiar este tema, como necesitamos estudiarlo nosotros. Este es un tema serio y hoy día sí quisiera dejar clara la respuesta que ha dado el Ministro de Justicia a una pregunta específica porque es muy relevante para las decisiones que vayamos a tomar y cómo debemos dictaminar. Y es que tenemos pendiente el proyecto 3185 y el 3187. Uno habla de unicameralidad y el otro habla de bicameralidad. Y lo que nos ha contestado el Ministro de Justicia hoy día es que son proyectos independientes, autónomos, uno con respecto del otro. Entonces yo les pediría que reflexionemos al respecto de tal manera que tomemos una decisión con respecto a ellos porque no podemos dictaminar contradictoriamente de ninguna manera. Congresista Velázquez. Presidenta, yo no veo ninguna contradicción. Este es un tema político, Presidenta. Yo creo que yo valoro su entrega, su trabajo, su perseverancia, pero lo que no hay que mostrar al país es que nosotros queremos retrasar unos dictámenes que el gobierno lo está aprovechando muy bien para demostrarnos que cada vez que nos levantan la voz nos ponemos de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche a trabajar. Y por favor, mire, Presidenta, el gobierno ha tomado la decisión política de ir a relacionarse con el pueblo directamente y no con el Parlamento porque no tiene mayoría, es la verdad. Entonces, cuando he enviado el proyecto del artículo 90 es porque tenemos que dictaminarle y el que modifique el artículo 90 se refiere a los congresistas, o sea, a la actual Constitución, al modelo unicameral. Y ahí están poniendo la no reelección inmediata. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no quieren amarrar pues la bicameralidad a la no reelección. Entonces, lo que ellos han venido sosteniendo es los cuatro proyectos. Ahora, lo que puede hacer el Parlamento, el Congreso, lo que puede hacer es interpretar y establecer un solo dictamen. Eso es una discusión que tenemos que hacerla, pero política, Presidenta. Es una cuestión, es política. Mi apreciación personal es que el gobierno sabe que la bicameralidad se puede caer,
Pero lo que no quiere que se caiga es la no reelección parlamentaria. Entonces, ese es un tema también de decisión política. En mi partido, acá lo hemos discutido, hay compañeros que no están de acuerdo, pero desde el primer día que vi los proyectos, yo tenía claro que esta era una decisión política. El gobierno no va a jugar por la bicameralidad. El gobierno no va a jugar por la bicameralidad. El gobierno lo que va a jugar es por la no reelección parlamentaria. Está clarito. Entonces, es un señuelo, nos han ganado la iniciativa política, no sabemos cómo salir de este enredo, pero el papelón que haríamos sería si no cumplimos con los compromisos que hemos asumido de dictaminar estos proyectos, Presidenta. Congresista Velázquez, ha propuesto que acumulemos en un solo dictamen los dos proyectos de ley. Congresista Velázquez, su propuesta es que se dictamine en uno solo. Acumular. Por eso, esa es su propuesta. Claro. Congresista, lo que pasa es que tenemos que adelantar con los dictámenes y tenemos que tener una posición. Déjala que nos ponga el voto. Correcto. Entonces, señores congresistas, esto se queda pendiente para ampliar en el debate. En este momento hay fuerzas políticas que están ausentes, no está el Frente Amplio, no está el Nuevo Perú, no está Alianza para el Progreso, por lo tanto, al no tener tres fuerzas políticas importantes para poder decidir la votación del dictamen que está listo sobre financiamiento electoral se vería el día de mañana. Como quiera que tenemos a dos ausencias importantes para el debate mañana, no empezamos a las 9:30, sino a las 10 de la mañana. Solicito dispensa de aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Los señores congresistas que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado por unanimidad. Siendo las 10 de la noche con 6 minutos, se levanta la sesión.